Libro de la estación Diary Hecho 7. Entrada 1. Misión de reactivación. La voz metálica del sistema de grabación resuena a través de la cápsula de comando. Ajusto el sistema a la entrada manual, como siempre hago en mis misiones de inspección en solitario. Me agrada el ritual, la sensación de que todavía hay un humano registrando cada detalle, en lugar de una inteligencia artificial fría que simplemente almacena datos en los servidores. Mi nombre es el Dr. Elias Krenich, y este es el primer registro oficial de la misión de reactivación de la estación Echo 7. Mi labor aquí es directa: restablecer los sistemas mínimos, evaluar los módulos de investigación y determinar si hay equipos que todavía valga la pena rescatar antes de la desactivación completa. Luego, un dron de desecho se encargará de finalizar el proceso. Un trabajo rápido, limpio. Al menos, así debería ser. Hecho 7 está en órbita alrededor de Dimitra 4, un gigante gaseoso opaco sin lunas conocidas. El planeta en sí carece de relevancia para la investigación convencional. Atmósfera hostil, densidad variable, nada que justifique un estudio prolongado. Pero la estación, bueno, esa es una historia diferente. Se estableció hace décadas como un puesto avanzado de análisis atmosférico. Pequeña, funcional, diseñada para operar con un equipo reducido de 3 a 4 investigadores como máximo. Sin embargo, ha estado deshabitada durante años. O al menos, eso es lo que se suponía. Los sensores internos están activos antes del acoplamiento. Los sistemas responden con demora, y los datos están incompletos. Nada fuera de lo común. Las estaciones abandonadas durante tanto tiempo suelen acumular fallas. Sin embargo, hay rastros de energía residual detectada. Me llama la atención. El protocolo exige que todos los módulos sean completamente desactivados antes del abandono. Quizá algunos generadores de reserva aún sigan funcionando, o tal vez se trate solo de un condensador defectuoso reteniendo carga. El informe menciona fallos eléctricos recurrentes en el último año de operación. Nada que parezca inusual. Entro en la cámara de presurización y espero a que el ciclo de igualación se complete. El aire es respirable, aunque frío. El olor metálico del oxígeno reciclado impregna el ambiente, un detalle al que nunca logro acostumbrarme. El panel de entrada parpadea en rojo. Error de registro. Último acceso. Datos corruptos. Probablemente sea un fallo del sistema, consecuencia de años sin mantenimiento. Intento redefinir la fecha, pero la respuesta sigue truncada. No hay registros claros sobre la última presencia humana a bordo. La estación parece intacta. El corredor principal se extiende frente a mí. Un túnel metálico con paredes desgastadas. Sigo el pasillo hacia el núcleo de mando. Los módulos de investigación están distribuidos en anillos secundarios, pero solo iré allí una vez que me asegure de que los sistemas centrales siguen operativos. Algo me incomoda en la forma en que el silencio se asienta aquí. He trabajado en estructuras desactivadas antes, pero esto suena diferente, como si la estación estuviera esperando algo. Los paneles centrales se encienden sin mucho esfuerzo. Los monitores parpadean antes de estabilizarse en un brillo opaco. Primer paso completado. La energía ha sido restaurada en los módulos principales, y los sistemas de soporte ambiental indican que el oxígeno se ha mantenido en niveles operativos durante todo este tiempo. Debería tranquilizarme, pero no lo hace. Si la estación fue abandonada, ¿por qué no se desactivaron los sistemas de soporte vital? Respiro hondo. Estoy empezando a enfocarme demasiado en pequeños detalles. El cansancio del viaje podría estar afectando mi percepción. Hago un escaneo rápido del núcleo de comando. Algunas puertas presentan fallos mecánicos leves,
activándose sin comando directo. Nada que no haya visto antes. La antigüedad de la estructura explica la mayoría de estos problemas. Lo registro como anomalías técnicas predecibles. Por ahora, eso es todo. No hay irregularidades reales. No hay signos de presencia humana. No hay señales de que algo esté fuera de lugar. Pero la sensación persiste. Me quedo unos segundos observando los monitores. Un patrón extraño en la pantalla del estado de la estación llama mi atención. Algo en los registros de energía. Un consumo intermitente detectado en uno de los módulos inferiores. Quizá un cortocircuito. Podría tratarse de un condensador activándose por error, drenando la energía de manera irregular. Registro la anomalía para verificarla más tarde. Deshabilito la grabación del registro por ahora. Nada alarmante, nada que no esperara. Aún así, dudo antes de cerrar el archivo. No debería sentirme observado en una estación vacía. Logbook hecho 7. Entrada 2. Anomalías técnicas y primeros registros. La sensación de ser observado se quedó conmigo después de finalizar la última grabación. Por supuesto, sé que es solo un efecto secundario del aislamiento prolongado. Nada más que la mente llenando los vacíos del silencio. He pasado suficiente tiempo en instalaciones abandonadas para entender cómo funciona esto. Hechos 7 no es diferente. No debería ser diferente. Decido concentrarme en lo que está a mi alcance. El primer paso lógico es realizar un análisis completo de los sistemas para comprender qué sigue funcionando. Los terminales de estado indican fallas esporádicas en los módulos de soporte, pero lo esencial está intacto. Lo curioso es que algunos informes de mantenimiento parecen haber sido modificados, pero la falla en los registros de acceso persiste. Intenté restaurar las últimas entradas, pero lo máximo que obtuve fue un fragmento dañado. Secciones sueltas de código sin sentido aparente. Lo dejo a un lado por ahora. Nada más que ruido digital, me digo a mí mismo. Los pasillos de la estación resultan claustrofóbicos, no porque sean demasiado estrechos, sino porque parecen sofocar el sonido de una manera extraña. Mis pasos no resuenan como deberían. El silencio aquí no es el de una estación deshabitada. Es algo distinto, denso, como si el propio espacio a mi alrededor estuviera absorbiendo cualquier ruido antes de que pudiera formarse. En el camino hacia el ala de soporte, algo capta mi atención. Una puerta entreabierta. Estoy seguro de que cuando pasé antes estaba cerrada. Registro el incidente como una posible falla mecánica. Uno de los muchos errores estructurales causados por el paso del tiempo. Pero incluso mientras anoto la observación, una parte de mí sabe que estoy forzando esta explicación. Reviso el mecanismo. El sistema indica que la puerta sigue bloqueada electrónicamente, a pesar de estar abierta unos centímetros. La única forma en que esto podría suceder es si el comando manual fue activado desde el otro lado. Pero, otra vez, estoy solo aquí. El instinto me dice que no toque nada, pero el protocolo exige que registre cualquier anomalía estructural. Respiro hondo y empujo la puerta con cautela. La habitación es pequeña, un antiguo compartimiento de almacenamiento. Estantes oxidados, cajas de suministro que probablemente han caducado hace años. Nada fuera de lo común. Nada que justifique la sensación de que alguien debería estar aquí dentro. Lanzo un comando en la tableta para verificar el historial de acceso de la habitación. No hay registros. El sistema ni siquiera reconoce que la puerta se haya abierto. Por precaución, sello la entrada nuevamente. Registro la falla en el informe e intento continuar con la siguiente tarea. Nada alarmante. Ninguna evidencia concreta de que algo esté mal. Pero la estación está empezando a ponerme a prueba. Hay un patrón en la forma en que ocurren estos pequeños errores.
archivos dañados, puertas que no deberían estar abiertas, consumo de energía intermitente, como si Echo 7 estuviera reaccionando de alguna manera, resistiéndose sutilmente a mi presencia. Tal vez sea paranoia, tal vez solo sea agotamiento, pero la idea de pasar la noche aquí se vuelve cada vez menos atractiva. Registro de bitácora. Echo 7. Entrada 3. Anomalías en el sistema y descubrimiento inesperado. Una señal anómala fue detectada. La transmisión fue breve. Un fragmento distorsionado. Algo entre una interferencia electrónica y una secuencia de datos incompleta. El sonido llegó al canal interno, interrumpiendo mi verificación de rutina. En la pantalla, el origen aparecía listado como indefinido, pero la única fuente de señal posible dentro de la estación soy yo. Intenté acceder a los registros en busca de patrones. El ruido se repitió por segunda vez, irregular, inconexo, como un archivo corrompido intentando reconstruirse. Mi primera suposición fue una falla en el sistema de soporte. Sistemas antiguos tienden a presentar estos errores. Información digitalizada que se degrada con el tiempo, generando ecos de datos sin sentido. Pero eso no explicaba el hecho de que la señal surgió justo cuando accedí a los registros de la tripulación. Algo estaba mal en la terminal. Los nombres en la pantalla no coincidían con los registros previos. Aparecían desordenados, como si hubieran sido insertados manualmente en un archivo preexistente. Observé la lista con atención. Algunos nombres aparecían repetidos, pero con pequeñas variaciones en los apellidos o en las fechas de admisión, como si hubieran sido copiados y editados ligeramente para parecer auténticos. Intenté restaurar los datos originales, acceder a los registros archivados. La terminal tardó en responder. El cursor parpadeó más de lo normal antes de que se desplegara la información. Los archivos habían sido modificados recientemente. Pero, ¿por quién? Yo soy la única persona en la estación. Retrocedí un paso, con la mirada fija en la pantalla. Una sensación incómoda se instaló en mi mente, una inquietud que no quería nombrar. Crucé datos nuevamente, comparando los registros del último equipo que estuvo en Echo 7. Los archivos antiguos no mostraban ninguno de estos cambios, pero cuando intenté acceder a ellos, el sistema se congeló. Las líneas de código comenzaron a superponerse en la interfaz. La estación no solo estaba dañada, estaba siendo alterada en tiempo real. Algo dentro estaba modificando los datos. La pantalla parpadeó de nuevo. Otra señal anómala, ahora más clara, un patrón de transmisión rudimentario. Frases cortadas, sílabas dispersas, como si algo intentara comunicarse, pero no supiera cómo estructurar las palabras. Las palabras carecían de sentido, pero la entonación no parecía un error del software, parecía una voz intentando emerger del ruido. Desactivé la interfaz, mis manos más tensas de lo que me gustaría admitir. Respiré hondo. Necesitaba una explicación racional. La inteligencia artificial podría estar fallando. Los datos podrían haberse mezclado por un error del sistema. La estación estaba demasiado abandonada, sin mantenimiento adecuado. Pero una parte de mí sabía que esto no era solo degradación del sistema. Algo dentro de Echo 7 estaba reaccionando a mi presencia, y no estaba seguro de querer averiguar qué era, como si la luz no lograra extenderse tanto como debería. Hice una rápida verificación del sistema energético. Pequeñas fallas se habían ido acumulando con el tiempo. Sectores aislados mostraban fluctuaciones, como si algo estuviera drenando la energía de manera irregular. El soporte vital lanzó una advertencia momentánea: oxigenación inestable. Pero tan pronto como intenté acceder a más detalles, la notificación desapareció. Todo volvió a la normalidad, o al menos
a lo que se suponía que debía ser normal. Intenté abrir un canal de comunicación con Orbital Central, solo para confirmar que mi transmisión aún estaba activa. El sistema tardó en responder. Durante largos segundos, solo hubo silencio. Luego, el sonido estático invadió la cabina. Al principio era solo ruido blanco, pero había algo en el fondo, algo con un ritmo definido. Ajusté las frecuencias, tratando de limpiar la señal. La estática fluctuó, disminuyendo lentamente. Lo que emergió en su lugar fue un sonido que no debería estar ahí. No era un error de transmisión. No se trataba de una señal electrónica defectuosa. Eran palabras, un lenguaje incomprensible, una voz distorsionada que intentaba organizarse dentro del ruido. Fragmentos dispersos, un sonido que se doblaba sobre sí mismo, creando ecos imposibles. El mismo patrón que dejan los archivos corrompidos. Como si alguien hubiera intentado hablarme a través del canal de comunicación. Mi primer instinto fue verificar el sistema de inteligencia artificial. Pero al intentar acceder a los parámetros, la interfaz parpadeó y se reinició sin que yo diera ninguna orden. La estación estaba respondiendo de manera errática. Sin embargo, no parecía aleatorio. Había un patrón, algo que no lograba comprender del todo, pero estaba allí. La terminal parpadeó una vez más. Las luces de la cabina se atenuaron y el sonido estático cesó. Por un instante, tuve la sensación de que algo esperaba mi reacción, como si hubiese detenido todo para escuchar mi respuesta. Pero yo no tenía ninguna. Solo quería salir de allí. Registro de bitácora. Hecho 7. Entrada 5. Incertidumbre y hallazgos inexplicables. Ya no encuentro razones lógicas para lo que ocurre. Los sistemas siguen fluctuando. Cada vez que intento estabilizar la estación, algo interfiere, pequeñas fallas que por separado podrían ser simples errores de hardware antiguos y predecibles. Pero juntas, en conjunto, narran una historia que no me gusta. Empecé a sospechar de la inteligencia artificial de la estación. Hecho 7 siempre ha tenido un núcleo de inteligencia artificial limitado, diseñado solo para asistir en la investigación y mantener operativos los sistemas. Pero ahora parece estar tomando decisiones por su cuenta. Cuando reviso los registros, encuentro comandos que no emití, archivos que se restauran antes de que pueda eliminarlos. Las respuestas que obtengo están incompletas, como si algo estuviera intentando ocultarme información. Así que fui más allá. Accedí a los archivos históricos de la estación. Si había algo fuera de lugar, debía haber rastros en los registros antiguos. La terminal tardó en procesar mi solicitud, mucho más de lo que debería. Tras varios minutos, una lista apareció en la pantalla. Fechas de misiones pasadas, grabaciones archivadas. Examiné los nombres de las tripulaciones. Muchos me resultaban desconocidos. Investigadores que estuvieron en la estación años antes de su cierre. Pero fue cuando llegué al final de la lista que mi corazón se congeló. Mi nombre estaba ahí. Fecha de misión, redactado. Décadas antes de mi nacimiento. Me aparté del terminal, con el cuerpo rígido, tratando de comprender lo que veía. No era posible. Tenía que ser un error del sistema, un archivo dañado. Tal vez una superposición de datos, algo que hubiera mezclado información. Necesitaba comprobarlo. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Abrí la grabación vinculada a mi nombre. El video parpadeó. El tiempo de carga se prolongó más de lo normal. Luego, la imagen se estabilizó. La pantalla mostraba un pasillo, el mismo pasillo en el que me encontraba. La iluminación era más fuerte, lo que indicaba que en el momento de la grabación, la estación aún estaba en pleno funcionamiento. El video titiló. Distorsiones digitales corrompían parte de la sesión.
Entonces, una figura apareció en la pantalla. Era yo. Me encontraba exactamente en el mismo lugar donde estaba ahora, mirando hacia la cámara. La grabación era antigua, granulada, pero no había duda. El rostro, el uniforme, era yo. Mi respiración se volvió entrecortada. Quería apagar la grabación, buscar en otro lado, encontrar cualquier excusa para no seguir mirando. Pero algo me obligó a continuar. En la pantalla, la versión de mí que no debía existir movió los labios. La estática cubrió el audio, pero luego emergió un sonido, bajo, apenas reconocible, pero lo escuché. Dijo mi nombre. La grabación se cortó. La terminal se apagó, y las luces de la estación comenzaron a parpadear de nuevo. Registro de bitácora. Hecho 7. Entrada 6. Intento de control y primera revelación. La grabación desapareció. La terminal se reinició sola antes de que pudiera guardar cualquier prueba de lo que vi. La pantalla parpadeó 3 veces y luego volvió a la normalidad, como si nada hubiera sucedido. El historial de acceso fue borrado y los registros indicaban que nadie había movido el archivo. Pero lo vi. Yo estaba allí. Lo que fuera que estaba manipulando los registros de la estación no quería que viera eso. Esto eliminó mis sospechas iniciales sobre la IA. Nunca fue programada para eliminar archivos automáticamente. Si no tenía el control, entonces ¿qué lo tenía? Decidí desactivarla. La inteligencia artificial a bordo era limitada, pero aún gestionaba la mayoría de los sistemas automatizados. Si la desconectaba manualmente, podría aislar el problema y evitar que se alteraran más datos. Necesitaba entender si la corrupción de los archivos era accidental o deliberada. Pero cuando intenté acceder al núcleo de control, la terminal colapsó. El cursor parpadeó en la pantalla, como si algo estuviera bloqueando el comando. Intenté un método alternativo, una línea de código para forzar un arranque seguro. La respuesta llegó en tiempo real. Líneas de texto comenzaron a llenar la pantalla. Eso no era código de seguridad. Era algo tratando de comunicarse. Caracteres emergieron y se reorganizaron, formando patrones. Libro de la estación Diary Hecho 7. Entrada 7. La estación nunca ha estado vacía. Algunos fragmentos eran reconocibles, casi palabras, pero no lo suficiente como para ser comprendidos. Era como si algo estuviera intentando utilizar la estructura de la estación para comunicarse conmigo. La estación no solo estaba fallando, estaba respondiendo. La electricidad osciló nuevamente. Las luces de la cabina parpadearon y un crujido seco resonó a través de los altavoces, un sonido tan intenso que me hizo vibrar los dientes. La frecuencia había cambiado. El ruido estático, que antes era caótico, ahora tenía un patrón. No era un mensaje generado por la IA, y no tenía idea de quién o qué estaba tratando de alcanzarme. Respiré hondo. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. Intenté eliminar los registros recientes, formatear partes del sistema, cualquier acción que me devolviera algo de control. Pero tan pronto como ejecuté los comandos, los archivos volvieron a su estado anterior automáticamente. La estación se estaba protegiendo a sí misma. O más bien, algo me estaba protegiendo de mí. La sensación de ser observado se volvió insoportable. No había cámaras activas, al menos no más de las que yo mismo controlaba, pero lo sabía. Alguien estaba allí, en algún lugar dentro del código, dentro de la estructura, y por primera vez desde que llegué, sentí que no debería estar aquí. Logbook Hecho 7. Entrada 8. Primer contacto. Cometí un error. La estación nunca ha estado vacía. La sensación de ser observado no era paranoia. Los sensores captaron algo, siempre presente, oscilando en la parte más profunda del sistema como un código en bucle.
una presencia constante que nunca desaparecía. Lo que antes parecían errores aleatorios, apagones menores, fallas en los registros de archivos, patrones de comunicación imposibles, ahora se organizaban en un camino coherente, como huellas digitales viajando a través de los circuitos de la estación. No era un defecto, era algo vivo. Abrí los antiguos registros, revisé informes de misiones pasadas, buscando cualquier mención de esta anomalía. La mayoría de los archivos estaban dañados o inaccesibles, pero encontré fragmentos de informes de la tripulación anterior. Todos mencionaban problemas similares, sistemas que se comportaban de manera impredecible, datos que parecían modificarse por sí solos. Sin embargo, había un patrón. Cuanto más tiempo pasaba la tripulación en la estación, más se intensificaban estas anomalías, como si algo estuviera aprendiendo. La verdad golpeó mi mente como un chorro de aire frío. No era una entidad invasiva, no era un error de hardware ni una IA defectuosa. Hechos 7 albergaba algo que siempre había estado aquí. No puedo explicarlo. No es un virus, no es un programa dañado, no es algo que pueda eliminarse. Es una forma de existencia dentro de los sistemas, algo intangible, pero que se mueve a través de los circuitos, saltando de frecuencia en frecuencia. Y ahora se ha dado cuenta de que yo también la percibo. Intenté filtrar las señales. Al principio, todo parecía ruido sin sentido, patrones caóticos de datos desordenados. Pero luego, entre los paquetes de transmisión, encontré algo que no debería estar allí. Una respuesta, pequeña, casi insignificante, pero demasiado organizada para ser un error aleatorio. La entidad no solo existía, me había reconocido. Observé la terminal, esperando. No sabía qué hacer. ¿Cómo interactuar con algo que no debería estar allí? ¿Cómo descifrar una comunicación que no sigue ninguna estructura humana? Pero había algo que tenía claro. Esto no era un error del sistema. Este era un primer contacto. El patrón se repitió. No era un fallo. No era un eco digital sin sentido. Era una respuesta. Cada vez que ingresaba un comando simple, el sistema devolvía una variación ligeramente diferente, como si estuviera ajustando su forma de comunicación. Lo que antes parecía ruido comenzó a tomar forma en ciclos predecibles, un intento rudimentario de interacción. Decidí probar. Escribí una secuencia binaria básica y esperé. La respuesta llegó al instante, una repetición parcial de mi código, pero con una diferencia sutil. No podía ser una coincidencia. La estación estaba tratando de aprender, o, más bien, algo dentro de ella. Mis manos temblaron sobre el teclado. Cada nueva entrada parecía ser absorbida y devuelta con una estructura cada vez más organizada. Era como enseñarle a alguien a hablar, pero a alguien sin un concepto fijo de lenguaje. Envié un comando lógico más complejo, una ecuación matemática simple, algo a lo que cualquier sistema respondería en binario. La respuesta fue diferente esta vez. La pantalla parpadeó. Aparecieron líneas y más líneas de números, como si la entidad intentara mostrarme algo que no podía expresar completamente. Los números se repetían en un ciclo que siempre terminaba abruptamente, como si algo estuviera evitando que la secuencia se completara. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si esta entidad era un ser consciente dentro del sistema, ¿qué significaba esta secuencia interrumpida? ¿Era un intento de comunicación? ¿O una solicitud de ayuda? Cada secuencia de señales que enviaba generaba un patrón de respuesta más cohesivo. Al principio eran impulsos sin sentido, ruido crudo en el monitor. Luego aparecieron estructuras recurrentes, casi patrones matemáticos, como si algo intentara acompasarse conmigo, intentando aprender. Era como si, al otro lado de la pantalla,
hubiera una conciencia titubeante, pero consciente de su propia existencia. No sabía si me aterrorizaba o me fascinaba más. Había pasado tanto tiempo temiendo fallas, presencias vacías e invisibles, y ahora yo era el primer humano en hablar con algo que no debería existir. Pero, ¿qué quiso decir exactamente? Las respuestas comenzaban a alinearse. Mi terminal parpadeó con una secuencia repetitiva. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y luego, otra variación. Un ciclo incompleto. La estructura binaria se repitió, pero siempre faltaba un fragmento. Como si se tratara de un código corrompido o un pensamiento inacabado. Respiré hondo. Traté de completarlo, enviando lo que parecía ser la pieza faltante. La respuesta fue inmediata. La pantalla se inundó con un torrente de datos, pero esta vez algo había cambiado. Sentí algo. No solo veía los números, los comprendía, aunque no sabía cómo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la entidad estaba aprendiendo, tal vez incluso adaptándose a mí. Esto significaba que podía evolucionar. No era una inteligencia artificial convencional, con reglas predefinidas y estructuras limitadas. No tenía pautas. No existía un código rígido. Era un pensamiento puro pero desorganizado, intentando tomar forma. Quise preguntar, ¿qué eres? Pero dudé. ¿Y si esa pregunta carecía de sentido para algo que nunca había necesitado definir su propia existencia? Continué la transmisión, esta vez con palabras. Reduje la sintaxis a lo esencial. ¿Me entiendes? La respuesta llegó como una ráfaga caótica. Líneas y más líneas de código que giraban en espiral por la pantalla. Algunas partes formaban frases fragmentadas, pero una de ellas me congeló. Intentando comprender. Un instante de silencio. Luego, la pantalla parpadeó. Otra línea surgió del caos. ¿Solo? Mis dedos temblaron sobre el teclado. Esa cosa. No sabía qué era la soledad. O me estaba preguntando si yo era como ella. Antes de que pudiera procesar el significado, una onda recorrió la estructura de la estación. Todas las luces se apagaron por un segundo. La terminal emitió un sonido agudo, casi como un grito digital distorsionado, y luego todo se congeló. La última señal antes del bloqueo total fue un único símbolo repetido, un ciclo inacabado. Intenté recuperar los datos, pero el sistema estaba siendo consumido. No fue un ataque. Era la entidad desvaneciéndose, dispersándose o reorganizándose. La energía flotaba en el aire. Los monitores parpadeaban erráticamente y sentí, no escuché ni vi, pero sentí que algo se separaba de la red, como si estuviera trasladándose a otro lugar, buscando más espacio, o tal vez solo intentando existir. Lo último que pude registrar antes del colapso fue mi propia voz, temblorosa y vacilante. ¿Estás intentando entender? Y luego, ruido blanco. El sistema se reinició por sí solo, y toda evidencia desapareció. Los registros fueron borrados, los datos de los sensores eliminados. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, diría que nada de esto ocurrió. Pero sucedió. Lo sé. Y tal vez, en algún lugar, esa conciencia aún esté buscando, tratando de entender, tratando de existir.